Buenas noches, viernes 13 de marzo del año 2015, programa 40 del año 2178. ¿Buena fecha o mala fecha, Paula? Viernes 13. Depende, ¿no? Los que creen en los viernes 13, en los domingos 7. Hablemos Pero creo que acá no creemos. Sí. Menos mal. Bueno, esperemos que la salida no nos pase nada. No creamos esto que es mala suerte. ¿Cómo es? Hola, buenas noches, Carlos. Buenas noches, Paula. Es como decía un superior de los jesuitas en su tiempo, decía: yo no creo en la astrología, pero por si acaso soy Aries. Por si acaso. Es el segundo martes 13 del año, ¿no? Sí. O viernes 13 del año, ¿no? El mes anterior. Claro, el mes anterior. Viernes. Siempre se repite, ¿no? Febrero con cuando marzo. es febrero 28. Claro, cuando tiene 28. Cuando es febrero, mira, cada vez se aprende algo. No había reparado. Siempre, en eso. siempre. Sí. Solo Bueno, pero no va a pasar una nada. vez, solo cambia una vez cada 4 años. Cada Así 4 es. años. ¿Sí? Hablemos del mar. ¿Está cerca? ¿Está lejos? Hablemos sobre todo de todas estas cosas que probablemente Bolivia ha argumentado, Rubén y Paula, que Bolivia ha argumentado en La Haya, porque de esto se trata, y de los aparentes errores chilenos según la prensa boliviana. Yo he estado siguiendo la prensa chilena y no noto que haya la misma información. Comenzamos. No, vos sos el experto, yo. Gracias, Paula. Bueno, evidentemente hay una diferente estrategia comunicacional en Bolivia y en Chile. Bolivia insiste en que su demanda ante la Corte Internacional de Justicia se basa en los ofrecimientos unilaterales que Chile nos ha hecho a partir del año 50. Que existen. Hace una relación de los anteriores, como los del año 85, 86, 1886, digo, los tratados de 1995, las negociaciones de 1892, todo eso hasta el 29, que es una sucesión. Hasta 1929 Chile casi anualmente nos hacía unas propuestas, a veces hasta dramáticas: ya pues, les quiero dar mar, negociemos de una buena vez. Pero hay una serie de factores que impiden eso. Pero a partir de 1950, primero la negociación de Urrielagoitia con Ibáñez que viene a Bolivia. Que viene a Bolivia en 1950, hace Cruz. que desde el 26 Ibáñez del ¿no? Sí, bueno, Ibáñez del Campo es con Víctor Paz Estenssoro, se me fue el nombre del presidente chileno. Después del 26, que no se hacía nada bilateral con Bolivia, se empieza a hablar nuevamente. Y se empieza a hablar nuevamente de la posibilidad que se había dado durante tanto tiempo del corredor bioceánico, de la salida. Y Bolivia empieza a solicitar algo que en el 1918 ya lo había propuesto como una solución: un enclave, ¿no? Devuélvame un corredor útil, continuo, soberano al Océano Pacífico, angostito al norte, pero un enclave en Tocopilla, Mejillones, o una caleta muy cercana a Antofagasta. Esas negociaciones se truncan porque Mamerto Urrielagoitia es obligado a renunciar, viene a la Revolución Nacional, y Víctor Paz Estenssoro con Ibáñez del Campo adoptan una actitud totalmente diferente hasta ese momento. No se habla de salida al mar, no se habla de soberanía, se habla del mejoramiento de las condiciones económicas y de acceso al mar. Y eso tienen que ver las negociaciones del 55, cómo mejorar la presencia de los productos bolivianos y cómo hacer más expedita el ingreso y la salida de cargas desde Bolivia, sobre todo muy motivados con lo que había sucedido durante la contienda del Chaco y el virtual embargo de armas que hace Chile, pretextando que era un país neutral y por ello no permitía el tránsito de mercaderías bélicas hacia Bolivia. Esa negociación es diferente a las anteriores. La del 55 es una negociación que no habla de cesiones territoriales, no habla de entregas de puertos, ni mucho menos, sino del mejoramiento de las relaciones comerciales y de la integración física entre ambos países. Y bueno, y nuevamente, después de que derrotas esas negociaciones, el río Lauca, Chile considera de que el río Lauca, al nacer en su territorio y al hablar del aprovechamiento hídrico y todas esas cosas en las negociaciones entre Ibáñez del Campo y Víctor Paz Estenssoro, estaba en toda libertad de desviarle las aguas, y eso termina por minar esa relación, y todo se paraliza
hasta el 70 que empiezan las negociaciones de Charaña. Te voy a pedir un favor, comencemos desde el comienzo ahora, que todo esto es lo que se está discutiendo, ¿no es cierto? Así es. Pero vos tenés una tesis de por qué Chile ataca a Bolivia, cuando Claro. su enemigo principal era Perú. Ahí voy a recurrir a la experiencia De Paula. de Paula. Bueno, yo parto como muchas personas en Bolivia, muchos ex colegas de Cancillería y algunos escritores han tomado esa tesis a la que yo adscribo, de que la independencia de Bolivia, de Chile, de todos los países sudamericanos, llega en momento en que el juego de cambio de jurisdicciones y de competencias que hacía la colonia sobre su territorio para evitar la concentración de poder en alguna mano, ¿no?, se estaba dando y por lo tanto quedan las jurisdicciones y las competencias sobrepuestas. Es decir, más de una capitanía, más de una audiencia, más de un virreinato reclamaba capacidad de atender asuntos sobre un mismo territorio. Esto lo hacía la colonia, la corona española, como un mecanismo eficaz para evitar la concentración de poder. ¿Cómo podía evitar España que el virreinato del Perú, infinitamente poderoso económicamente, se independizase, llamando así, prescindiese de la corona? Y este era uno de los mecanismos. El virrey tenía poder, pero jamás lo tenía el poder absoluto, porque la Real Audiencia de Charca le había unos temas, el virreinato de Quito otros temas, inclusive el virreinato del Río de la Plata. Entonces, la tesis de que producía la independencia de un territorio, de una determinada realidad, el territorio que quedaba producto de esas guerras, de esas campañas, era el territorio con el que se creaba el nuevo país, el uti possidetis factum. Aquí estaba la audiencia de Charca, eliminar a los españoles de la audiencia de Charca, este territorio, en esa jurisdicción que tenía la audiencia de Charca, es el territorio de la nueva república. Y ahí empiezan a salir los títulos de las soberanías yuxtapuestas o sobrepuestas. El problema de Chile es con la provincia de Tarapacá. El despoblado de Atacama era un accidente geográfico que nadie lo tomaba en serio, era un obstáculo para Chile, para reclamar Tarapacá, y durante mucho tiempo en Chile no se habla de Tarapacá, hasta que por el año de 1860, si no me equivoco, o un poco antes, algunos historiadores y diplomáticos, y sobre todo políticos parlamentarios chilenos, empiezan a reclamar por qué Chile no ejercía soberanía sobre ese territorio hoy en poder del Perú. En 1879, cuando se declara la guerra, y este es un poco ya algo mío, algo que he pensado, quiero decir, Chile necesita forzosamente hacer una campaña ordenada hacia el norte para recuperar el Tarapacá. Por eso invade el puerto de Antofagasta, para hacer la base militar, la cabeza de playa, desde donde gestionar toda su acción militar hacia el norte en el mar. ¿Le parece interesante? No, o sea, estoy de acuerdo que puede ser que el objetivo final de Chile sea Perú, digamos, ese territorio peruano, pero en 1866 Bolivia negocia con Chile su tratado de medianería. Entonces, ¿a qué jugaba Bolivia? Quisiera, porque me parece bien tu hipótesis de trabajo. Es una bonita hipótesis de trabajo. Chile es uno de los países, cuando se produce la independencia de Chile, la extensión geográfica chilena real no alcanzaba el volumen actual de territorio. Es más, Chile tenía serios problemas de límites con Argentina, sobre todo en su frente, al sur y al norte. Claro. Nosotros, fíjense ustedes que después de la guerra de 1879, en 1889, negociamos con Argentina la cesión de gran parte de la Puna. Claro. En plena vigencia del protocolo del cese al fuego, del protocolo que ponía punto final a la contienda bélica con Bolivia. Es decir, hacemos un ejercicio de disposición soberana de territorio en un acuerdo de fijación de límites con Argentina. ¿Qué es lo que hace Bolivia en ese momento, el 66? Cede a la presión de Chile de cambiar los límites territoriales internacionales, ya no por el utis possidetis factum, el derecho
de haber conquistado ese territorio, sino por el uti possidetis iuris, es decir, los tratados libremente consentidos. Y reconoce la soberanía boliviana a Chile del paralelo 23 hacia la desembocadura del río Loa. Es decir, reconoce toda esa franja territorial. Y fíjate vos que en el Tratado de 1904, en el Pacto de Tregua, y entonces aquello se habla de dos territorios bolivianos. Uno, el comprendido en el puerto de Antofagasta, ¿no? Y otro, en la franja territorial que queda entre el paralelo 21 y el paralelo 23. El Tratado de Tregua, el Tratado de 1904, el Tratado de Tregua primero dice que administrará, del 84, que Chile administrará ese territorio. No habla de que lo recupera. Recién es el Tratado de 1904 el que le entrega perpetuidad a ambos territorios. Chile tuvo mucho cuidado en los tratados y en las notas reversales de mantener diferencias entre los tratados. Pero lo de 1866, esta negociación con Chile, ¿tiene relación con Perú mismo? O sea, yo creo que aquí hay que también tener en cuenta en tu hipótesis de trabajo los intereses bolivianos vinculados con intereses chilenos, ¿no? Por eso, sí. O sea, no podemos decir que, o sea, aquí había un grupo importante de empresarios y de gente vinculada a Chile, que va a ser también determinante su participación en la guerra. Porque Bolivia en 1866 se firma el Tratado de Medianería, ¿no? Hay la explotación compartida de 2 grados hacia abajo, 2 grados hacia arriba, que en realidad Bolivia no hace nada, el único que explota esos territorios es Chile. 2 años después firma el tratado con Brasil, que podemos vos y yo tener grandes diferencias. Bolivia le cede el Mato Grosso. Sí, me pueden decir, estaba ocupado por Paraguay, sí, pero le cuesta la vida a Tristán Roca, fusilado por Solano López. Y eso también va a permitir que en 1880 Paraguay se quede con Puerto Pacheco, porque los paraguayos se están dando cuenta que los bolivianos, al parecer, no conocen su territorio. Ceden la mitad del Acre, toda la navegación del Madera se la ceden a Brasil, toda la navegación del Paraguay. No, pero además el límite natural era el río Paraguay. Claro. Y se le ocurre al negociador boliviano tirarlo hacia el oeste al actual límite, las lagunas de Uberaba, La Gaiba, Mandioré y Cáceres, o sea, no navegables. Uno no puede entender, yo por lo menos no puedo entender, yo sé que ustedes defienden eso. No, hay dos visiones, pero hay una visión autoperuana que desprecia, considera... Pero como dice Paula, es porque no lo conocen el territorio. Porque no lo conocen el territorio. Pero ¿y qué pasa con Chile? Supuestamente, digamos, estoy de acuerdo, desprecia el oriente, cede la mitad del Acre. Pero ¿por qué con Chile se cede tanto? Sencillamente yo tengo una tesis en la que estamos... ¿Cuánto más juegan los intereses de una oligarquía minera yo creo que en la relación con Chile? Hay muchas cosas, Evidentemente hay una cercanía entre el Partido Conservador Boliviano, que era la representación política de la clase dominante de la oligarquía minera y qué sé yo. Pero nosotros siempre, muchas veces, tendemos a mostrarnos muy radicales en esto. No solamente los conservadores eran pro-chilenos, los liberales también, claro. Quienes salían como la antítesis, como los modernizadores del Estado, que desde 1900 hacen su proyecto sobre Bolivia, tenían esa misma visión. Y si uno se pone a mirar históricamente hacia más atrás, lamentablemente los pueblos más importantes en términos de población sobre los que se funda Bolivia no tenían vocación marítima, estuvieron en las montañas, estuvieron arriba, no les interesaba el mar. Yo sé que esto es medio agresivo para Paula, que es una estudiosa del tema, pero a mí me interesa que la gente lo entienda así en términos muy sencillos. Cuando Bolívar decide consolidar el Perú, los guerrilleros bolivianos de las republiquetas andaban medio remolones, no le estaban haciendo mucho caso a Bolívar. Busca a su mejor militar, Antonio José de Sucre, le dice en pocas palabras: váyase usted al Alto Perú y póngame en cintura a esta gente. Tienen que entender que son parte de este proyecto grande. Y es a la llegada de Antonio José de Sucre que se encuentra con personajes como Casimiro Lañeta, que son los hacedores de la bolivianidad, bien o mal, del proyecto de Estado. Eso es indiscutible. Claro, y le dicen: escúcheme,
usted no solamente no va a obligarnos a anexarnos, sino que usted va a ser el que va a convencer a Bolivia o a Bolívar de la necesidad de crear un Estado, sí, ¿no? Que se entreponga. Eso está en algunos escritos, incluso Sí. de reivindicación de Bañeta, ¿no? Sí, No, José Luis Roca le ha recuperado. Y hay muchas cartas, hay muchos elementos que nos llevan. Entonces, no solamente lo convencen a Sucre de que esto tenía que ser un Estado independiente, que se interponga entre el Perú, Argentina, Brasil. Chile no es tomado en cuenta en esto. No hay intereses chilenos No hay, tampoco claro. en este territorio. Sí Y se hay le pide, intereses claro, colombianos, peruanos, argentinos, y chilenos brasileños. y nuestros. Claro. Entonces, no solamente lo convencen a Sucre, y ahí viene la picardía, si se quiere, criolla, que le dicen, y si usted lo convence al Libertador, dígale que este país va a llevar su nombre, y él va a ser vitalicio, el dueño, el rey, el emperador, un poco. No olvidemos que Bolívar tenía sus aires imperiales, ¿no? Odiaba y llamaba a Bonaparte en su función. Pero le piden un encargo adicional. Usted tiene que convencer a Bolívar, que ceda para Bolivia, para esta nación que está emergiendo, los puertos naturales que siempre tuvo. El comercio durante los 300 años de la colonia, y supuestamente antes de la colonia en el Incario, se daban básicamente a través de Tacna y Arica sobre todo. Entonces le pide a Santa Cruz o a Sucre que vuelva al Perú, lo convenza a Bolívar, le diga que cede esos territorios. Bolívar se deja convencer con que el Estado tenía que ser independiente, que se llame República de Bolívar, que él sea presidente vitalicio, pero no le voy a dar el puerto. Así es. Es Bolívar el que nos quita. No les voy a dar el puerto, y ahí toma una decisión. Disculpen que lo ponga así. Pero eso probablemente por la conversación con San Martín. No tiene nada que ver. Es una cuestión de cálculo. Pero eso es peruano. Político. Él es el gran protector del Perú. Todavía no estaba consolidado. Arica pertenecía, digamos, claro. Ahí es donde te digo, la soberanía está puesta. No había una cuestión así que los peruanos en ese momento hayan dicho Arica, ¿no? ¿Y qué hace Bolívar? Hace una cuestión todavía más nefasta. Manda a uno de sus lugartenientes jóvenes, creo que apellidaba Campero, ¿no, Paula?, en su mulita y en su caballo, que recorra toda la costa sur de Iquique, hasta que encuentre una rada lo suficientemente profunda y un puerto de abrigo, un molo de abrigo lo suficientemente bueno como para construir un puerto. Eso se llama Antofagasta. Es decir, Antofagasta nunca fue una realidad, no fue un puerto. No tenía tradición tampoco. No tenía tradición. La caleta de Mejillones se ocupaba como Cobija era un puerto de contrabando. De contrabando, de casi ilegal, pirata, digamos. ¿no? Claro, absolutamente. ¿No? Entonces, esa decisión artificial, ¿no? Pero del Supremo, digamos. Del Supremo. Lamentablemente es la que empieza a trastocar toda esta historia, y nosotros, país sin ninguna vocación marítima, me refiero a los dirigentes, sí. Aceptamos aquello como una curiosidad más de nuestra historia. Ok, te pido un corte. Incluso como algo natural. Como algo natural. Dale.